Duplicamos. Listo. Arranquemos entonces. Bueno. Si ustedes se fijan en el aula virtual, están puestos clase 1A, clase 1B, clase 2. ¿Sí? Yo le puse 1A, 1B cuando subí el archivo, pero esta viene a ser la clase 1B. ¿Sí? Porque habíamos visto el miércoles pasado vectores, hecho toda la presentación de vectores, hicimos suma y resta, método gráfico, método analítico, y en esta, que era tipos de fuerzas, nos habíamos quedado a la mitad antes de irnos. ¿Sí? Entonces vamos a retomar justo acá. Quiero que arranquemos por este lado. Entonces, nosotros habíamos definido el miércoles pasado, acuérdense, ahora lo decimos de vuelta, podemos clasificar las fuerzas como tipos de fuerzas según la distancia que actúan. ¿Sí? Entonces tenemos fuerzas que actúan a distancia y fuerzas de contacto. ¿Sí? Y casos específicos de fuerza, que por eso es que me interesa que retomemos de acá, las fuerzas que nosotros vamos a estudiar en estática en este curso. El peso, la fuerza elástica, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la tensión. ¿Bien? Entonces, habíamos dicho el miércoles pasado que para nosotros una fuerza era un concepto físico que representaba una interacción entre dos cuerpos. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que pensar que cuando existe una fuerza, hay un cuerpo que origina la fuerza y un cuerpo sobre el cual actúa la fuerza. ¿Sí? Entonces, tenemos por ejemplo fuerza a distancia. Sería una fuerza que no necesita del contacto para actuar. ¿Sí? Una fuerza a distancia actúa sobre un cuerpo tanto si lo esté tocando o no. ¿Sí? Y el mejor ejemplo de fuerza a distancia es la fuerza gravitatoria. ¿Sí? La Luna está atraída por el campo gravitatorio de la Tierra y orbita alrededor de la Tierra sin necesidad de estarlo tocando. ¿Sí? No es la única. Otra fuerza a distancia es la fuerza entre cargas eléctricas, la fuerza magnética. ¿Sí? Entonces, son fuerzas en las cuales, la fuerza a distancia, los cuerpos no tienen por qué estar en contacto entre sí. ¿Sí? Va a existir y va a actuar esa fuerza por más que los cuerpos no se estén tocando. Y la otra fuerza son las fuerzas de contacto. Una fuerza de contacto, a diferencia de la fuerza a distancia, necesitan del contacto físico para poder actuar. ¿Sí? Y un ejemplo bien fácil de darse cuenta es este, el de la fuerza de tensión. ¿Sí? Si yo tengo un peso grande, coloco una cuerda y tiro, para que exista la fuerza de tensión, yo necesito que la cuerda esté agarrada a ese objeto que estoy tirando y necesito yo ejercer una fuerza con mi mano, necesito tensionar la cuerda. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de fuerza de contacto podemos pensar? La fuerza que se produzca por el soporte de cualquier cuerpo sobre una superficie, una fuerza que nosotros llamamos fuerza normal. Por ejemplo, yo tengo acá el mouse, está apoyado sobre la mesa, ¿sí? El mouse no se cae porque la mesa lo está soportando. ¿Sí? Entonces esa interacción, que se llama fuerza normal, la vamos a ver enseguida, es una fuerza de contacto. Así que ahí tenemos una clasificación grande entre dos tipos de fuerza. Fuerzas que actúan a distancia y fuerzas que necesitan del contacto entre los cuerpos para que actúen. Y habíamos hablado de la fuerza peso. ¿Sí? La primera fuerza que presentamos como caso específico es una... ¿Por qué decimos caso específico? Porque son fuerzas que tienen nombre y apellido, fuerzas que representan una interacción determinada y bien puntual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definimos nosotros la fuerza peso? Es una fuerza de atracción ejercida por la Tierra sobre todo cuerpo cercano a su superficie. ¿Sí? Fíjense que en la definición esta, que está puesta con palabras, aparecen, puesto en negrita, ¿sí? El nombre de la fuerza, lógico, y después ejercida por y sobre. ¿Sí? Son palabras claves que representan cosas que tenemos que tener en la cabeza cuando estudiemos fuerzas. ¿Sí? Yo les dije recién, como una fuerza representa una interacción entre dos cuerpos, necesitamos saber quién ejerce la fuerza, o sea, quién causa la fuerza y sobre qué cuerpo actúa. ¿Bien? Entonces, fíjense, con eso en la cabeza, acá tenemos la definición de peso que nos dice: el peso es una fuerza de atracción, o sea, que atrae los cuerpos, ejercida por la Tierra, o sea, el culpable del peso es la masa terrestre, y que actúa sobre todo cuerpo
que está cerca de la superficie terrestre. Bien, entonces, acá tenemos verbalmente toda la información necesaria para entender el concepto de la fuerza-peso, ¿sí? Representa una interacción entre dos sistemas o dos cuerpos. El que ejerce la fuerza, el que la causa, y el cuerpo sobre el cual actúa, ¿sí? Entonces la fuerza-peso está ejercida por la Tierra sobre todo cuerpo que esté cercano a su superficie, ¿sí? Entonces, teniendo eso en la cabeza, podemos pensar, ya que nuestras fuerzas se representan con vectores, acuérdense, el miércoles pasado habíamos hablado de los vectores, son segmentos orientados que tienen un punto de inicio y un punto de fin, y cuyos puntos están ordenados entre sí, o sea que hay un primer punto y un último punto. Habíamos dicho también que el punto de inicio del vector representaba el punto de aplicación de la fuerza, ¿sí? Entonces acá vamos a decir, el punto de aplicación de nuestra fuerza va a ser sobre el cuerpo. ¿Sobre qué cuerpo? Sobre ese cuerpo que está siendo atraído por la Tierra. Entonces fíjense acá en el dibujito, si pensamos se cae la manzana del árbol, nosotros sabemos que va a descender hasta la superficie del suelo. Entonces pensemos por qué. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Este cuerpo de masa m está sintiendo la acción del campo gravitatorio terrestre que genera una fuerza de atracción sobre el cuerpito de masa m, sobre la manzana. A esa fuerza, que es de tipo atractiva, o una fuerza de atracción, la llamamos fuerza-peso. ¿Sobre quién actúa la fuerza-peso? Sobre la masa m. Entonces dibujamos la fuerza actuando sobre el cuerpo que estamos viendo, ¿sí? ¿Cuál es la dirección de la fuerza? Recuerden que como una fuerza es un vector, está representado con vectores, existe para todo vector una recta en la cual está incluido ese vector, ¿sí? Entonces la recta esa es la dirección. ¿Cuál es la dirección entonces? Acá está puesto en línea punteada, la recta que se llama la recta de la vertical del lugar. Una recta que apunta desde el cuerpo hacia el centro de la Tierra. Habíamos dicho en la clase pasada que no deberíamos hablar de abajo y arriba porque esos son conceptos relativos al sistema de referencia. Yo podría decirle que arriba es de esta dirección sin ningún problema. Son nombres que representan orientaciones de un sistema de referencia, de un sistema de ejes. Lo que sí es cierto es que existe lo que se llama la vertical del lugar, que es la recta que apunta hacia el centro de masa de la Tierra, ¿sí? Que normalmente la medimos con la plomada. Ponemos un cuerpo con una tanza o un hilo liviano, lo dejamos que oscile, cuando llega al reposo va a marcar la dirección de la vertical del lugar. Cualquier cuerpo que tiremos va a ser atraído hacia la Tierra en esa dirección, ¿sí? El sentido es dentro de esta recta hacia dónde nos movemos. Fíjense que yo dentro de la recta me podría mover en esta dirección y me estaría yendo hacia la Luna, ¿sí? Bueno, el sentido es hacia el centro de la Tierra. ¿Bien? Y acá está la forma en que calculamos el valor o el módulo de la fuerza-peso. El módulo de la fuerza-peso se calcula haciendo el producto de la masa del cuerpito, que tiene una masa m en kilogramos, por g, donde g es una constante física que es igual a la aceleración de la gravedad. Para nosotros, el valor de la aceleración de la gravedad va a ser 10 metros por segundo al cuadrado. En los libros aparece normalmente 9,81, ¿sí? Esto es a nivel del mar. Acá en Salta la gravedad es un poquito más baja, es 9,74, porque estamos un poco más altos, estamos a 1200 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué usamos 10 nosotros? Ayuda muchísimo en los cálculos. Entonces, el error que se produce al cambiar de 9,81 a 10 es un error que recién tiene sentido en la tercera o cuarta cifra significativa de los resultados. A nosotros mucho no nos va a afectar. No necesitamos cálculos tan precisos en este curso. ¿Bien? ¿Estamos con esto entonces? Fíjense que acá sabemos cómo calcular el valor de la fuerza-peso,
sobre qué cuerpo actúa y en qué dirección y sentido va. ¿Bien? Bueno, justo habíamos hablado un poco de la fuerza elástica y nos habíamos quedado sin clase, ¿sí? Habíamos dicho que la fuerza elástica es una fuerza que aparece cuando se deforma un resorte, ¿sí? Hablamos de resorte cuando en realidad podríamos hablar de cualquier cuerpo que tenga propiedades elásticas. ¿Qué viene a ser eso? Un cuerpo tal donde la distancia entre los puntos que lo componen puede variar según esfuerzos que se realicen, ¿sí? Puede ser, no sé, una almohada de goma espuma, por ejemplo. Tendría propiedades elásticas. Pero nosotros lo que hacemos es básicamente estudiar resortes, porque son cuerpos que para nosotros van a representar de una forma muy directa la interacción de una fuerza elástica, ¿sí? Entonces, fíjense lo que yo les puse acá. Cuando un cuerpo está vinculado, o sea, cuando está atado, soldado, ¿sí?, a un resorte, el resorte y el cuerpo interactúan de modo tal que el resorte ejerce una fuerza sobre el cuerpo y el cuerpo ejerce una fuerza sobre el resorte, ¿sí? Esto que parece un trabalengua es el enunciado de la tercera ley de Newton, que tal vez lo escucharon, que dice: por cada acción existe una reacción, ¿sí? Si pensamos que acción equivale a fuerza, entonces tenemos que pensar que por cada fuerza existe una fuerza igual y opuesta, ¿sí?, ejercida en orden inverso en los cuerpos, ¿sí? Entonces, a nosotros sobre todo nos va a interesar estudiar los cuerpos que están atados a los resortes, ¿sí? Y vamos a decir que cuando un cuerpo está vinculado o atado a un resorte y ese resorte se deforma, actúa sobre el cuerpo una fuerza elástica a la que llamaremos Fe, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona la fuerza elástica? Supongamos que tenemos un resorte que tiene un punto fijo en una barra o en el techo, en lo que sea, ¿sí? Este resorte lo dejamos quieto, ¿sí? Y la línea con puntitos azules representa lo que nosotros llamamos la longitud sin deformar del resorte, ¿sí? O sea, este es el tamaño que tiene el resorte antes de que le colguemos un cuerpo o nosotros lo comprimamos, ¿sí? Lo que se llama longitud en reposo. Bueno, si yo coloco un cuerpito, ¿sí?, y con la mano hago este movimiento, estoy comprimiendo el resorte, ¿sí? Fíjense qué es lo que está pasando al comprimir el resorte. La longitud del resorte cambia. Tenía esta longitud de reposo, ya no tiene esta longitud, sino que llega hasta acá el resorte, ¿sí? Entonces, ¿en cuánto cambió la longitud del resorte? En un valor delta de x, ¿sí?, donde delta de x representa, para este puntito que era nuestra referencia, que es el mismo que está acá, ¿sí?, el cambio en la longitud. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasó con el resorte cuando yo lo deformé? ¿Sí? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Tenemos que tener en la cabeza una frase que nos va a decir que el resorte produce fuerzas de tipo restitutivas sobre los cuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Fuerza restitutiva. Es una fuerza, la fuerza elástica, que se opone a la deformación del resorte. O sea que, cuando yo comprimo el resorte, tengo este resorte así, estoy haciendo esto, estoy cambiando su longitud de longitud inicial a una longitud 1, entonces estoy deformando el resorte en este valor, en delta de x, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo estoy comprimiendo, ¿sí? Una fuerza restitutiva se opone a la deformación. Entonces, si yo estoy comprimiendo, el resorte le va a entregar al cuerpo una fuerza que va a intentar hacer que el resorte vuelva a su tamaño original. ¿Me entienden? Entonces, si yo estoy comprimiendo el resorte me devuelve a mí una fuerza que actúa en la dirección contraria a la compresión. ¿Ok? Entonces, al comprimir, fíjense que sobre el cuerpo estamos dibujando en rojo eso que estamos diciendo. Fe es la fuerza elástica ejercida por el resorte
comprimido y que actúa sobre el cuerpo. ¿Ok? Bien. Esto pasa con todo resorte. Cada vez que se deforma un resorte, el resorte me entrega una fuerza que se opone a la deformación. ¿Sí? Entonces, si yo comprimo el resorte va a ser sobre el cuerpo ese que lo está comprimiendo una fuerza que se va a oponer a la deformación. ¿Sí? Si el resorte tenía esta longitud de reposo, ¿sí? Y yo lo comprimo, fíjense que cambió su longitud. Entonces, esta distancia que yo comprimí va a ser parte de lo que yo necesite para calcular el valor de esta fuerza. ¿Sí? Lo importante es entender lo siguiente: como yo comprimí el resorte, este resorte va a entregar una fuerza a este cuerpo. Va a ejercer una fuerza sobre este cuerpo, sobre esta masa rectangular. ¿Sí? La dirección y sentido de esa fuerza son bien claros. La dirección va a ser la recta que siga la línea del resorte y que pase por el centro del cuerpo, y el sentido va a ser oponiéndose a la deformación. Entonces, como yo estoy comprimiendo el resorte, la fuerza va a actuar en el sentido contrario a la compresión. ¿Sí? Por eso la fuerza elástica que yo estoy dibujando acá tiene este sentido. ¿Ok? No hay que confundirse, porque alguno va a decir: profe, pero yo estoy comprimiendo el resorte, yo al resorte lo estoy pechando. Eso es cierto, pero a mí lo que me interesa es estudiar lo que pasa a este cuerpito que está atado al resorte. ¿Sí? Es verdad, si yo coloco este cuerpo, lo lógico sería pensar: este cuerpo va a estirar el resorte, que ese va a ser el dibujo que viene ahora en el costadito. ¿Sí? Acá es como que alguien puso la caja y con la mano comprimió el resorte. ¿Bien? Entonces, ¿cómo calculamos el valor de la fuerza elástica? Con una expresión que se llama la ley de Hooke, ¿sí? Que está puesta acá. Nos dice: el módulo de la fuerza elástica, o sea, el valor de la intensidad de esta fuerza, es igual al producto de una constante K, a ver, le pongamos zoom, acá, ¿sí? Acá. El módulo de la fuerza elástica es igual al producto de una constante K por la deformación del resorte. ¿Cuánto fue esa longitud que o comprimimos el resorte o que lo estiramos? ¿Sí? Y esta constante K se llama constante elástica. ¿Sí? Representa la dureza del resorte. ¿Sí? Lo habíamos dicho justo antes de terminar la clase de la semana pasada. No es lo mismo comprimir un amortiguador de una moto, que está diseñado para que aguante una fuerza equivalente al peso de una masa de 150 kilos, que comprimir el resorte de un bolígrafo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué cambian los dos? En la dureza del resorte, en la constante elástica. ¿Bien? Ahí comprimimos entonces. Fíjense ¿qué es lo que estaría pasando en esta otra parte de la historia? La misma idea, pero aplicada ahora a lo que estamos viendo acá. De vuelta, ¿no? La línea punteadita es la longitud de reposo del resorte, esto que está acá. ¿Sí? Esta longitud. Ahí debería terminar el extremo del resorte si no lo estamos deformando. Fíjense que al colgar el cuerpo y dejarlo que caiga, el cuerpo, por su peso, estira el resorte. ¿Sí? Si yo estiro el resorte, de vuelta, la fuerza elástica tiene una misión muy clara: oponerse a la deformación del resorte. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Sobre el cuerpo que está estirando el resorte va a actuar una fuerza elástica, como esta que está acá, ¿sí? Que se va a oponer a la deformación. Entonces, si yo estoy estirando el resorte, la fuerza elástica va a ser en este sentido. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor de la deformación? Le llamamos delta de x2, que va a ser la longitud del resorte en este momento que está estirado, calculado, menos la longitud original del resorte. ¿Sí? Esto sería x2 menos x inicial, o una cosa así. A mayor deformación, mayor fuerza elástica. ¿Sí?
Esa es la otra cosa importante de esta ecuación. Lo vamos a poner acá, lo vamos a escribir. A mayor deformación, fíjense que estoy hablando, alguno va a decir, profe, pero acá estoy comprimiendo, este delta de x tiene un signo, este delta de x2 tiene otro signo. Está bien, para el valor de la fuerza elástica me interesa el módulo de esa deformación. ¿Cuánto es lo que deforme, ya sea comprimiendo o estirando? ¿Sí? A mayor deformación, mayor módulo o intensidad de la fuerza elástica. ¿Bien? Otra cosa interesante, si yo comprimo 10 centímetros el resorte, me entrega una fuerza elástica para esa deformación. Si yo lo estiro al resorte 10 centímetros, el valor de la fuerza elástica vale lo mismo. ¿Sí? Fíjense que eso me está diciendo esta ecuación, la ley de Hooke. Me está diciendo, no importa si vos comprimís o estirás, no importa el signo de la deformación, ¿sí? Importa cuánto es lo que deformás. Entonces, si yo comprimo 10 centímetros o estiro 10 centímetros, el valor de la fuerza elástica va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es el sentido en el que actúa cada una de esas fuerzas. Si comprimo, la fuerza va a ser como la línea roja, como el vector este, ¿sí? Si yo estiro, la fuerza va a ir en este sentido. ¿Bien? Entonces, fíjense, ya tenemos dos ecuaciones. Peso es masa por gravedad. Fuerza elástica, K por delta de X. Tercer fuerza que nos interesa. Cualquiera de los dos, ya sea que esté comprimiendo o estirando. Para los dos va. Deformación es que yo lo esté cambiando de la posición inicial. El resorte tiene una longitud de reposo. Si yo lo comprimo, lo estoy deformando. Si yo lo estiro, también lo estoy deformando. Y la mayor es que habla de la mayor definición sería esa fórmula que estaban ahora. Sí. Del ejemplo Y lo acabamos de decir. De la, para los dos casos. Para los dos. Entonces, otra fuerza, la fuerza de tensión. Esta aparece cuando tenemos cuerpos que están atados a alguna cuerda y esa cuerda se tensa, ¿sí? Para que la fuerza de tensión exista, la cuerda tiene que estar tensa. De nada me sirve, por ejemplo, el cable del cargador, que es una cuerda, pero está todo así chusito, ¿sí? Yo necesitaría estirarlo, tensarlo, para que actúe la fuerza de tensión, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la fuerza de tensión? Básicamente funciona como un vínculo entre dos cuerpos, ¿sí? Que están unidos por esa cuerda. Entonces, a nosotros nos interesa estudiar el cuerpo que está atado a esa cuerdita y que está colgando. Entonces, sobre ese cuerpo vamos a decir que actúa una fuerza de tensión que representamos con la letra T mayúscula. ¿Bien? ¿Cómo sería la fuerza de tensión? Acá. Fíjense en el caso de esta lámpara, ¿sí? La lámpara es una esfera de vidrio que tiene un arito de metal. Este sería el punto de unión al techo, ¿sí? Entonces, bueno, no, mejor no hago zoom. Claramente, si esta lámpara está colgando, ¿sí? Pensemos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la lámpara. Por un lado, como la lámpara tiene una cierta masa, una masa M, ya que esta lámpara tiene una masa, porque tiene un cierto peso, ¿sí? Como tiene una masa, es atraída por el centro de la Tierra. Entonces, actúa sobre la lámpara la fuerza peso, ¿sí? Esta va a existir siempre que la lámpara esté cerca de la superficie terrestre. ¿Bien? Representa la interacción entre esta masa M y la masa terrestre que está en el centro de la Tierra, ¿sí? Centro de masa de la Tierra. Esta es la fuerza peso. Habíamos dicho que actúa siempre hacia el centro de la Tierra. Si esta fuerza peso sería la única fuerza que está actuando sobre esta lámpara, claramente este cuerpo le pasaría lo mismo que la manzana, se caería hasta llegar a la superficie del suelo, ¿sí? Hasta tocar el suelo.
Entonces la lámpara está colgando. Claramente algo pasa para que la lámpara no se caiga. Hay alguna otra interacción que no estamos viendo. Esa otra interacción está representada por esta cuerda tensa que está atada en este puntito, en el aro de metal, con el puntito este que está sobre el techo. ¿Sí? Como esa cuerda se tensa, entonces actúa una fuerza de tensión. Que básicamente, ¿qué es lo que hace la fuerza de tensión? Vincularme a este cuerpo con el techo o esa superficie que lo mantiene soportado. Como a nosotros nos interesa estudiar la lámpara y no el techo, entonces ponemos nuestro foco sobre la lámpara, representamos este puntito que representa la masa de toda la lámpara, ponemos el valor de la masa, no sé, 10 kilos, lo que sea, ¿sí? Dibujamos la fuerza peso y después decimos, como hay una cuerda tensa que me está atando la lámpara con el techo, va a actuar una fuerza de tensión. ¿Sí? La fuerza de tensión es una fuerza que siempre tiene esta regla. El punto de aplicación se encuentra sobre el cuerpo, sobre la lámpara. ¿Sí? La dirección de la fuerza es la recta que coincide con la cuerda. Eso es fácil darse cuenta. Si yo trazo una recta, pasa por la cuerda, perfecto, esa va a ser la recta de mi fuerza. ¿Sí? Y el sentido siempre es apuntando hacia afuera del cuerpo. ¿Bien? Entonces, no hay que hacerse muchas bolas con la fuerza de tensión. Siempre va a actuar sobre la recta que pasa por la cuerda tensa y va a actuar con este sentido, desde el centro del cuerpo apuntando hacia afuera. ¿Sí? Sobre la cuerda, en la dirección de la cuerda, digamos. ¿Me entienden? ¿Queda claro eso? ¿Seguro? Es sencillo. La fuerza de tensión actúa sobre la recta que pasa por la cuerda y desde el centro del punto hacia afuera. Sobre esa recta, ¿no? Entonces, ¿qué representa eso que estamos diciendo? Básicamente lo que ya tenemos interiorizado, sabemos que sobre este cuerpo que cuelga, la cuerda lo sostiene, ejerce una fuerza en este sentido. ¿Sí? Otra cosa que podemos ir pensando, como la lámpara está quieta, claramente el valor de la fuerza peso está equilibrado con el valor de la fuerza de tensión. Si la fuerza peso sería más grande, esta cuerda se rompería y esto estaría cayendo como la manzana del dibujo de Newton. ¿Sí? Si la fuerza de tensión sería más grande, este cuerpo empezaría a subir hasta tocar el techo. ¿Bien? Ninguna de las dos cosas pasa. Entonces, claramente, la tensión equilibra al peso. ¿Bien? ¿Se entiende? Ok. Otra fuerza. La fuerza normal. ¿Sí? Se le llama normal porque es perpendicular a la superficie de apoyo. ¿Sí? No es porque haya una fuerza extraordinaria. ¿No? Es normal solo por eso. ¿Sí? Entonces, la fuerza de tensión es una fuerza de contacto. Se produce cuando yo tengo un cuerpo atado, ¿sí? Cuando tengo una cuerda que vincula dos cuerpos, ¿sí? La fuerza elástica es una fuerza de contacto, se produce cuando yo deformo un resorte, ya sea comprimiéndolo o estirándolo. La fuerza peso es una fuerza a distancia, ¿sí? La fuerza normal es otra fuerza de contacto. ¿Qué es lo que dice la teoría? Cuando un cuerpo está apoyado en una superficie, la superficie y el cuerpo interactúan. Entonces, como consecuencia de esa interacción, la superficie ejerce una fuerza sobre el cuerpo, y de vuelta el trabalengua de la tercera ley de Newton, y a su vez el cuerpo ejerce una fuerza sobre la superficie, lo que se llama un par de acción y reacción. A nosotros nos interesa estudiar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, no sobre la superficie, no sobre el resorte, no sobre la cuerda. Así que nos va a interesar la primera parte de la oración. La superficie esta ejerce una fuerza sobre el cuerpo. Eso es lo que queremos ver. Justo lo que acabo de decir. Si el sistema que nos interesa estudiar es el cuerpo apoyado en la superficie,
Entonces decimos que la superficie ejerce una fuerza normal sobre el cuerpo. ¿Cómo es la fuerza normal? Esto. Es sentido común puro y duro, ¿sí? Estoy yo sentado sobre la silla, está acá, el mouse sobre la mesa, ¿sí? Pensemos que el mouse es la cajita esta. Fíjense que vamos a empezar a hacer este tipo de análisis el resto del práctico. Vamos a llamar, perdón, antes de hacer zoom voy a dibujar, esto es importante. Ahí está, ahora sí. Oiga. Ahí está. No sabía que podía hacer eso. Ahí. Bueno. Vamos a hacer lo que se llama el diagrama de cuerpo libre de esta caja, ¿sí? ¿De qué se trata esto? Varias cosas. Mentalmente vamos a hacer un modelo físico, una abstracción, en la cual vamos a suponer que todo el cuerpo, que tiene volumen, tiene un cierto tamaño, lo podemos comprimir hasta transformarlo en un puntito que tiene una masa m, ¿sí? Entonces perdemos la información del volumen del cuerpo, no importa que sea un camión con acoplado, un tren o que sea el mouse. Lo comprimo hasta llevarlo a un punto que no tiene longitud, pero que sí tiene la masa del cuerpo original, ¿sí? A ese punto nosotros lo representamos en el centro de masa del cuerpo. ¿Cuál viene a ser el centro de masa? En los cuerpos que tienen formas regulares, como este, una forma fácil de encontrar el centro de masa es buscando la línea que una las diagonales, ¿sí? Ese punto sería el centro de masa. Cuando veamos la clase que viene, segunda condición de equilibrio, va a salir el centro de masa de vuelta. Por ahora pensemos que es este punto, ¿sí? Y lo que hago ahora es suponer que este cuerpo ya no existe y solo me interesa este puntito de masa m. Y empiezo a representar las fuerzas que representan la interacción de este cuerpo con todo lo que lo rodea, ¿sí? Entonces tenemos, como mi cuerpo tiene una masa m y está apoyado o está en la cercanía del planeta Tierra, actúa sobre el cuerpo la fuerza peso, que habíamos dicho que tiene el sentido de apuntar hacia el centro de la Tierra. ¿Bien? De vuelta, vamos a hacer el mismo razonamiento que con la tensión. Si esta sería la única fuerza que actúa sobre esta caja, la caja se cae, ¿sí? Pero si la caja está quieta, si el mouse está ahí en reposo, es porque hay otra fuerza que equilibra el peso. Esa otra fuerza, ¿qué interacción está representando? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Fíjense que acá no hay ninguna cuerda tensa, no hay ningún resorte. Lo que tenemos es que el cuerpo está apoyado sobre una cierta superficie. Entonces vamos a decir que la superficie, lo que acá está representado con línea punteadita, realiza una fuerza sobre mi cuerpo de masa m. Esa fuerza es la fuerza normal. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno. Ahora sí, seguimos acá. El punto de aplicación de la fuerza es sobre el cuerpo. La dirección de la fuerza es perpendicular a la superficie. Oh, no quería poner eso todavía. ¿Qué significa que sea perpendicular a la superficie? Bueno, nosotros ya estudiamos, cuando vimos óptica, sabemos que sobre toda superficie podemos dibujar una recta que se encuentre a 90 grados, que se llama recta normal, ¿sí? Entonces, fíjense que la fuerza normal apunta sobre esta recta, ¿sí? Es perpendicular a la superficie. Y el sentido de la fuerza, ¿sí? Es siempre yendo en el sentido del soporte, o sea, desde la superficie hacia el cuerpo, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy representando entonces con la fuerza normal? El apoyo de este cuerpo sobre esta superficie. ¿Tiene sentido? ¿Sí?
Si este cuerpo no se cae es porque la superficie está equilibrando el valor de la fuerza-peso. Acá hay otro caso. Esto hay que acordarse, ¿no? La normal siempre va a ser vertical cuando mi superficie es plana y horizontal. Si yo tengo un plano inclinado, fíjense que lo que estábamos diciendo, la dirección de la normal es perpendicular a la superficie. Entonces, en este caso, la normal no podría ir así vertical, ¿sí? Tiene que ser perpendicular al plano en el cual está apoyado el cuerpo. Fíjense entonces, la normal en este caso tiene un cierto ángulo. ¿Bien? Ojo con eso, ¿no? Si mi cuerpo estaría apoyado sobre una pared, digamos una cosa así, supongamos que yo tengo la pared, y yo dibujo, a ver, así, con las manitos así, yo estoy pechando la pared, bueno, al tocar la pared, estoy tocando una superficie, la superficie entrega sobre la palma de mi mano una fuerza normal, ¿sí? Que va a ser perpendicular a la superficie. Entonces, en este caso, la fuerza normal tendría esta dirección y sentido. No tiene por qué ser siempre vertical, ¿me entienden? Eso va a ser correcto solo cuando la superficie es horizontal. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuándo actúa la fuerza normal? Cuando mi cuerpo está en contacto con una superficie. Ese simple hecho ya hace que exista fuerza normal. ¿Ok? ¿Preguntas con esto? Bueno, entonces ya tenemos peso, fuerza elástica, fuerza de tensión, fuerza normal, nos falta una sola. Fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento actúa cuando un cuerpo está en contacto con una superficie rugosa, ¿sí? Que representa el roce del cuerpo con esa superficie, ¿sí? Y acá está la clave. O sea, si la normal era una fuerza originada por el contacto del cuerpo con la superficie, la fuerza de rozamiento también. Pero acá, el sentido de la fuerza de rozamiento es opuesto al posible movimiento del cuerpo. Fíjense, si yo tiro el mouse, ¿sí? Si hago que el mouse se desplace en este sentido, ¿sí? Como la mesa es áspera y la superficie del mouse también es áspera, va a existir una fuerza que represente el contacto entre esas dos superficies ásperas o rugosas. Esa es la fuerza de rozamiento, ¿sí? Miren, ¿por qué se frenó el mouse? Si esto sería una vía de aire o una mesa de hockey, de esa de hockey, ¿sí? Seguiría moviéndose. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En cámara lenta, si el mouse se desplaza en este sentido, pero las superficies son rugosas, empieza a actuar una fuerza de contacto por el contacto de los dos cuerpos y que se opone al posible sentido del movimiento. Esa es la fuerza de rozamiento. Entonces, sobre este mouse, que se estaba desplazando para allá, la fuerza de rozamiento actúa para allá. ¿Bien? Y es la culpable de que esto en algún momento se frene. ¿Bien? ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento? Esta es la más compleja para calcular, porque fíjense que no es una igualdad, sino que es una desigualdad. ¿Cómo entendemos esto? La intensidad de la fuerza de rozamiento es menor o igual al producto de un coeficiente que se llama coeficiente de rozamiento estático por el valor de la fuerza normal. ¿Sí? Entonces la fuerza de rozamiento estática, la que actúa en nuestros problemas donde los cuerpos están en equilibrio, puede tomar muchos valores. Desde 0, cuando las superficies son muy suavecitas y el coeficiente de rozamiento es 0, hasta un máximo que va a ser mu por normal, ¿sí? Desde 0 hasta acá, hasta mu por la normal. Puede tomar todo este rango de valores. ¿Cuál va a ser el valor de la fuerza de rozamiento? Y el que sea necesario para equilibrar el cuerpo, ¿sí? Hasta este valor, ¿sí? Más allá de ahí, el rozamiento como que crece hasta que llega a este punto y este es el techo. Y ya vale eso y no sigue creciendo. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? El coeficiente de rozamiento estático
es un coeficiente, este mu, ¿sí? Acá lo vamos a poner. Es un coeficiente que varía entre 0 y 1. ¿Sí? Es adimensional, no tiene unidades, y es un coeficiente que toma valores entre 0 y 1. ¿Cómo se calcula? Y se hace básicamente esto, que está así, una prueba de laboratorio, en la cual se pone un plano inclinado, que se va haciendo crecer el ángulo, se coloca el cuerpo, se mide toda la fuerza, excepto la fuerza de rozamiento, hasta que el cuerpo sale del equilibrio. Se toma el valor máximo de la fuerza de rozamiento, y a partir de eso se encuentra el coeficiente. Esto lo vamos a hacer en el laboratorio nosotros. Vamos a encontrar el coeficiente de rozamiento entre dos superficies. Entonces, fíjense acá, lo clave es lo siguiente. Si yo tengo esta masa puesta sobre este plano inclinado, y el plano inclinado sería una superficie muy suave, supongamos un bloque de hielo, yo coloco la masa y uno se da cuenta, esto se va a mover en esta dirección que nosotros ponemos acá como dirección de movimiento. ¿Sí? O sea que la masa caería a lo largo del plano. ¿Sí? Pero si la superficie es áspera, entonces empieza a actuar la fuerza de rozamiento. ¿Cuál va a ser la dirección de la fuerza de rozamiento? Es lo que estamos diciendo en toda esta frase. Es una fuerza que apunta en la misma recta, con la misma dirección que la superficie de contacto. ¿Sí? Fíjense acá. Mi contacto es toda esta zona. ¿Sí? Entonces la recta que incluye la fuerza de rozamiento es paralelo a la superficie de contacto. ¿Sí? La misma inclinación. ¿Hacia dónde actúa la fuerza de rozamiento? Si la dirección de movimiento es esta, la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Entonces va a actuar en la contraria. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Perfecto. Estamos hasta ahí, ¿no? Bueno. Resultante de un sistema de fuerzas. Esto lo habíamos visto ya cuando habíamos hecho suma de vectores. Habíamos dicho, bueno, si yo tengo actuando dos fuerzas sobre un cuerpo, puedo hacer la suma por método gráfico, y esa suma le vamos a llamar R, que representa F1 más F2. Esto. ¿Sí? Acá lo más importante es lo siguiente. Cuando empecemos a estudiar problemas, que lo vamos a hacer ahora en la siguiente media hora, podemos tener problemas en los cuales tengamos varios cuerpos que estén interactuando. No hay que caer en la tentación de sumar fuerzas que actúan sobre el cuerpo 1 con fuerzas que actúan sobre el cuerpo 2. Ojo con eso. La resultante de un sistema de fuerzas representa al conjunto de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces nada tiene que hacer una fuerza de otro cuerpo que anda por allá. ¿Sí? Mucho cuidado. ¿Sí? Se suman solo las fuerzas que actúan sobre este cuerpito que está acá en este centro, que está ahí puesto donde está el puntero. ¿Sí? Esto ya lo sabíamos hacer, es la notación vectorial. La resultante es la suma de la fuerza F1 con F2 con F3 y la ponemos de esta forma. Este símbolo representa la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de todas las F sub i fuerzas. Si yo tendría dos fuerzas, esta sería la resultante. Cuando el líquido anterior sacaba el cálculo de menor o mayor fuerza, es lo que estuvo sacando en la última formulita de la fuerza de rozamiento estático, el coeficiente. Había sacado algo ahí, mayor y menor. Es menor o igual. Está puesta la clase en la diapo, ¿no? La fuerza de rozamiento estático es menor o igual a mu por la normal. Era la formulita. Esto es solo para rebobinar, porque ya lo sabemos hacer a esto. Si nuestra fuerza F1 está expresada en componentes y la fuerza F2 está expresada en componentes, si yo quiero sumar F1 con F2, entonces pongo toda la fuerza F1, componente en X en azul, componente en Y en rojo, pongo la fuerza F2 también, componente en X en azul, componente Y en rojo, ¿sí? Levanto paréntesis y lo que hago es sumar X con X y con Y. ¿Sí? Entonces mi resultante va a tener como componente en X
esto va a ser componente en X de la resultante, y esto va a ser componente en Y de la resultante. ¿Sí? Así que acá tenemos cómo sumamos fuerzas, que ya lo sabíamos hacer porque habíamos visto suma de vectores. ¿Bien? Bueno, ahora sí, esta sería la parte de tipos de fuerzas, que me interesaba que la veamos con mucho más detalle que la última clase, porque habíamos quedado muy apurados. Y pasamos, en esta media hora que tenemos, vemos primer condición de equilibrio. ¿Dónde va esto? ¿Cómo sigue ahora? De vuelta, ¿no? Esto dice clase 3, porque después no me di cuenta, cambié la anotación y no le puse acá, cambié la diapositiva, esta sería clase 2. 1A, 1B era la del miércoles pasado y la que acabamos de ver. Esta va a ser la clase 2, primera condición de equilibrio. Uy, ¿qué hice? Ahí. Bueno, ¿de qué se trata esto? Directo y cortito. Resultante de un sistema de fuerza, primera condición de equilibrio. Resultante de un sistema de fuerza es lo que estábamos viendo recién. ¿Sí? Entonces, de vuelta. Primera cosa, la resultante de un sistema de fuerzas es otra fuerza. ¿Sí? Es una fuerza que reemplaza la acción de todo el sistema de fuerzas, que produce entonces el mismo efecto. Si yo tengo 100 fuerzas actuando sobre un cuerpo, la resultante del sistema de fuerza va a ser una sola, que hace el efecto combinado de las 100 fuerzas. De vuelta, esto lo habíamos puesto hace un rato. Solo podemos calcular la resultante de las fuerzas que actúan sobre el mismo cuerpo. No podemos sumar fuerzas del cuerpo 1 con el cuerpo 2. Si no, se prende fuego la hoja y sale todo mal. ¿Sí? Entonces, esto que acabábamos de escribir representa la resultante del sistema de fuerzas que actúa sobre el cuerpo 1. ¿Qué significa esto? Básicamente que la resultante es la fuerza sumatoria o la fuerza total, ¿sí? Que actúa sobre nuestro cuerpo. Si mi sistema de fuerzas está compuesto por dos fuerzas, entonces la resultante va a ser la fuerza que reemplace a estas dos y que haga el mismo efecto combinado que hacen las dos fuerzas. La fuerza F1 parece que mueve a este cuerpo, así, en diagonal, lo llevaría para allá. La fuerza F2 parece que quiere mover al cuerpo para allá. Entonces, como actúan las dos al mismo tiempo, la resultante tiene que representar la acción de estas dos fuerzas conjuntas. ¿Sí? ¿Qué es eso? Básicamente, si actúa F1 y actúa F2, la resultante tiene este sentido. ¿Cómo se calcula? Ya lo habíamos visto, con regla del paralelogramo o calculando por método analítico, conociendo las componentes de las fuerzas. De vuelta, si no conocemos las componentes de las fuerzas, las tenemos que averiguar. ¿Sí? El método analítico se traduce en conocer esto. Si yo parto de acá, bien. Si no, tengo que conocerlo. Tengo que conocer las componentes en la dirección X y en la dirección Y de cada una de las fuerzas. ¿Cómo se calcula el resultante? Como la suma, ¿sí? Que va a ser básicamente esto. Pongo la fuerza 1, pongo la fuerza 2, levanto paréntesis y junto X con X, va sumado X con X, va sumado componente Y con componente Y. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? X con X, Y con Y. ¿Sí? Son dos fuerzas que actúan sobre el mismo cuerpo. ¿Sí? Si serían 6, es lo mismo. X con X, Y con Y. ¿Sí? Método analítico, explicación en 2 minutos. ¿Sí? Si conozco las componentes, ya está. ¿Ok? Primera condición de equilibrio. Tengo que cambiar la foto. Esta la había puesto hace 2 años ya. No sé. Igual sigue estando buena. Este perrito se llama Sam. Sam o Cero. Uno de dos. Googleenlo. Tiene su página web. Es un perrito que equilibra cosas. Es un perrito viejo, ya tiene como 10 años. El dueño le saca fotos con distintas cosas puestas encima de la cabeza y siempre se queda quieto así. Y equilibra cosas el perro. Entonces, bueno.
Vamos a ver la primera condición de equilibrio. Que medio que ya la veníamos viendo con el ejemplo de la lámpara colgando y la caja apoyada sobre la mesa. Entonces vamos a decir lo siguiente. Cuando un cuerpo está en reposo y permanece en reposo, vamos a decir que el cuerpo o que el objeto se encuentra en equilibrio estático. ¿Sí? Fíjense, la palabra es equilibrio, el modificador estático. ¿Sí? Un cuerpo que se encuentra en reposo y que sigue en reposo va a estar en equilibrio estático. ¿Cuándo va a pasar eso? Un cuerpo permanece en equilibrio si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula. Si la fuerza total que actúa sobre un cuerpo vale 0, ese cuerpo está en equilibrio. ¿Bien? Esto, lo que acabamos de decir, pero puesto en notación matemática. Si la resultante de un sistema de fuerzas que actúa sobre un cuerpo es 0, ese cuerpo está en equilibrio estático. ¿Bien? Entonces, ¿qué decimos con eso? ¿Cómo trabajamos esta condición de equilibrio? Primero, se dibuja el diagrama de cuerpo libre del cuerpo que se va a analizar. ¿Bien? Luego, se establecen todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo y se plantea suma de fuerzas. Fíjense que esta es una suma vectorial, por eso está puesta la rayita de vector, y como es una suma de fuerzas vectoriales, vamos a descomponer y vamos a decir, si el cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0. Entonces, la suma de todas las componentes en la dirección X de las fuerzas va a valer 0, y también la suma de todas las componentes en la dirección Y de cada una de las fuerzas tiene que valer 0. ¿Sí? Estas dos ecuaciones representan la acción conjunta de esta puesta en amarillo. ¿Sí? Como es una suma vectorial, descomponemos nuestro vector en la parte en X y en la parte en Y. Y decimos, la suma en X tiene que ser 0, la suma en Y tiene que ser 0. Supongamos que el cuerpo que vamos a estudiar es la Copa del Mundo, ¿sí? Hacemos tal cual lo que dijimos. Dibujamos con el puntito la masa de nuestro cuerpo, dibujamos el sistema de referencias, ¿sí? La dirección Y, la dirección X, y dibujamos todas las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. Ahí está equilibrado, entonces, ¿qué está pasando? Tenemos la fuerza peso, que es el resultado de la interacción de la masa M con la masa de la Tierra, ¿sí? Y también tenemos la normal perruna, que está apoyado sobre la cabeza del perro, ¿sí? Pero fíjense que yo lo que estoy estudiando es la Copa del Mundo. No estoy estudiando al perro, podría estudiarlo, pero sería otro punto con otro sistema de fuerza, ¿sí? Entonces, claramente, como está apoyado en esta superficie soporta la intensidad de la fuerza-peso y equilibra, ¿sí? La copa entonces está quietita. ¿Bien? Por lo tanto, hago exactamente lo que estoy diciendo acá. Fíjense que en la dirección X no está actuando ninguna fuerza. Yo no veo nada que esté apuntando en la dirección X. Entonces la suma de fuerzas en X ya sé que vale 0. ¿Sí? Pero la suma de fuerzas en Y, ¿qué va a ser? Esta fuerza normal está yendo en la dirección positiva del eje Y. La fuerza peso está yendo en la dirección negativa del eje Y. Entonces yo podría hacer esto. Suma de fuerzas en la dirección Y va a ser, viendo los sentidos de las fuerzas, porque para eso se utiliza el sistema de referencia. Es para organizarse y decir, bueno, este sentido va a ser positivo, este va a ser negativo. Fíjense que la normal apunta en la dirección positiva del eje. ¿Ok? Esto no hay que hacerse bolas. Miren, ¿hacia dónde va la flecha? Hacia la dirección positiva del eje. Entonces la normal va a ser positiva. El peso está yendo hacia la dirección del eje menos Y, que yo acá justo no puse menos Y. Así que decimos, primero las que apuntan en la dirección positiva del eje, la normal.
Después las fuerzas que actúan en la dirección negativa, el peso. Como apuntan en la dirección negativa, se pone así. Menos, representando que va en la dirección del eje negativo, el valor de la fuerza peso. ¿Sí? Si la copa del mundo está quieta, está en equilibrio, la suma de fuerza en I tiene que ser 0. ¿Bien? ¿Me siguen con eso? Ese va a ser el razonamiento para todos los problemas. Se dibuja el puntito, se dibujan todo el sistema de referencia, se dibujan todas las fuerzas y después se busca las que actúan en la dirección X y las que actúan en la dirección Y. Bueno, justo eso que estábamos diciendo. Normal menos peso igual a 0. Listo. Se acabó la clase B. ¿Nos podemos ir? No, todavía no. Tenemos que ver algo. Hay que hacer algún ejemplo porque si no, no hacemos nada. Bueno, primer ejemplo. Cuerpo sostenido por cuerdas tensas. ¿Sí? Esto que está acá. Un saco de cemento de 325 newton de peso, o sea, ya me dan el valor de la fuerza peso, cuelga en equilibrio de 3 alambres, como se muestra en la figura. ¿Sí? Tengo acá como una faja que rodea el saco y que está atadito a un alambre que dice T3, un alambre T1, un alambre T2. ¿Sí? Dos de los alambres formarán un ángulo θ1 60 grados, θ2 25 grados. ¿Sí? Se supone que el sistema está en equilibrio, o sea que esta bolsa de cemento está colgando ahí y no se cae. ¿Sí? Entonces me piden que yo encuentre los valores de las fuerzas de tensión T1, T2 y T3. ¿Bien? Meta. ¿Cómo hacemos esto? Yo voy a poner una hojita más porque me había faltado hoja. Pero acá voy a sacar el enunciado. A ver, esto lo voy a poner así. Vamos a hacer un poquito más chiquito todo. Esto lo vamos a poner acá. Ahí. Y esto lo vamos a hacer más grande. No me di cuenta de hacer esto anoche, pero bueno. Pasa. Entonces. Detectar fuente. Ahí está. Se pudre todo. Bueno, si no, ahí están los fibrones ya. ¿Se ve? Puse más chiquito el enunciado para poder escribir. ¿Sí? Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Yo quiero encontrar las tensiones. Yo me doy cuenta que es posible que pase esto. Que yo puedo colgar este cuerpo y puedo equilibrarlo y puedo hacer que quede ahí colgado y no se caiga. Entonces, ¿cómo resuelvo esta situación? Y más o menos siguiendo el método que estábamos diciendo. Primero, les aclaro, acá va a haber que hacer dos análisis. Primero vamos a estudiar el cuerpo, nuestro bloque de cemento. Entonces vamos a decir, concentro toda la masa del bloque de cemento en el centro del cuerpo. ¿Sí? Que va a tener una masa M. ¿Sí? Y sobre este punto que estoy dibujando acá, voy a representar todas las fuerzas que actúan sobre esta bolsa. ¿Sí? Primer fuerza, la que no hay que equivocarse, porque es la vieja confiable del meme. Como la bolsa tiene masa M, está siendo atraído por la superficie de la Tierra. Entonces actúa la fuerza peso. Si un cuerpo tiene masa, entonces tiene peso. La fuerza peso la vamos a definir así. ¿Bien? ¿Y cuánto vale? Acá en el enunciado ya me dijeron. Dice, un saco de cemento
de 325 newtons de peso, ¿sí? Entonces ya conozco la intensidad o el valor de la fuerza peso. 325 newtons, ¿sí? Si esa sería la única fuerza que está actuando sobre la bolsa de peso, la bolsa se caería. Sería atraída hacia el centro de la Tierra. No se está cayendo. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es lo siguiente. Esta cuerda T3 está ejerciendo una fuerza sobre este cuerpo que apunta de forma tal que equilibra la acción del peso, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho de la fuerza de tensión? La fuerza de tensión va a actuar siempre que haya una cuerda tensionada, en este caso es T3, y va a tener la dirección de la recta de la cuerda y va a apuntar con un sentido que es desde el centro del cuerpo apuntando hacia la cuerda, ¿sí? Entonces, con todo eso yo voy a decir, acá va a estar actuando esta fuerza T3. ¿Sí? ¿Estamos con eso? ¿Me siguen hasta ahí? Si mi punto de análisis es el cuerpo, yo dibujo todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Este cuerpo está colgando, entonces tiene dos interacciones muy claras. Por un lado, la interacción con el planeta Tierra, representado en forma de la fuerza peso. Por otro lado, la interacción con esta cuerda, representada en forma de la tensión T3. ¿Sí? No está tocando ninguna superficie, así que no hay fuerza normal. No está comprimiendo ningún resorte, así que no hay fuerza elástica. ¿Sí? Son estas dos las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. No hay otra. ¿Bien? Entonces, una vez que yo estoy seguro de que ya tengo todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ahí digo, bueno, voy a dibujar un sistema de referencia. Yo voy a hacer así. Voy a decir que este es el eje Y positivo y este es el eje Y negativo. Y voy a decir que este es el eje X. ¿Sí? Bien. Entonces, ya teniendo sistema de referencia, puedo hacer suma de fuerzas, porque ya sé cuál es la dirección X y cuál es la dirección Y, y puedo sumar lo que actúa en cada dirección. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Entonces vamos a decir lo siguiente. Suma de fuerzas que actúan sobre la masa M va a ser lo siguiente. Suma de fuerzas que actúan sobre la masa M en la dirección X y suma de fuerzas que actúan sobre la masa M en la dirección Y. En la dirección X no tenemos nada, así que esto es 0. En la dirección Y, ¿qué tenemos? De vuelta. Esta es la otra fuente donde uno se equivoca. Hay que ver hacia dónde apuntan las fuerzas. La tensión T3 va en la dirección positiva del eje. Entonces en esta suma va a entrar con un signo más. Por lo tanto la pongo primero. T3. ¿Sí? Luego, el peso está actuando apuntando en la dirección negativa del eje Y. Entonces la pongo así. Menos peso. ¿Sí? El menos es porque esta fuerza está yendo en la dirección negativa del eje. ¿Sí? No tengo más fuerzas que estén actuando, cierro diciendo que como esto está quieto, la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Bien? ¿Qué sacamos de esta ecuación? De la ecuación en X sacamos 0 igual a 0, no nos dice nada, pero de la ecuación en Y podemos sacar, por ejemplo, que el valor de T3 es igual al peso. ¿Bien? ¿Cuánto es eso entonces? 325 newton. ¿Bien? Y ahí ya tenemos una de las incógnitas del problema. Porque el problema nos decía encontrar cuánto vale T1, T2 y T3. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? No, hay normal. ¿Dónde ves normal? No, pero esa es la n de Newton. Ya habíamos hablado el otro día cuando definimos la normal, hay que tener cuidado. Habría que hacer una n un poco más grande que la otra.
¿Sí? ¿Tiene normal? Claro, sí, la normal también. No hay normal, ¿Por qué no hay? porque no hay ningún cuerpo apoyado en una superficie. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿cómo encuentro la tensión T1 y la tensión T2? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a mover y vamos a analizar. No tanto. Control Z. Bueno, no. Ahí. Bueno. Yo ya sé cuánto vale T3. Ahora, para encontrar T1 y T2, nos vamos a mover a este punto. Y vamos a decir, che, acá hay como una especie de anillito, ¿sí? Que va a representar el punto en el cual se vinculan las tres cuerdas, ¿sí? ¿Por qué no podemos encontrar T1 y T2 estudiando la masa? Porque T1 y T2 no son fuerzas que estén actuando sobre esta masa. O sea, de la suma de fuerzas sobre la bolsa de cemento, yo no puedo sacar cuánto vale T1 y T2. No actúan sobre la bolsa, ¿sí? Fíjense cómo está armado este aparato. Tengo una cuerda que está atada a la bolsa y después tengo, en este punto hay un nudo o algo así, y dos cuerdas que están atados a este punto, ¿sí? Entonces, ¿dónde aparecen T1 y T2? Acá, ¿bien? No están abajo. Por eso tenemos que buscar otro punto de análisis. ¿Bien? ¿Estamos con eso? Ahora, fíjense ustedes. Acá hay que pensar lo siguiente. Hagamos de cuenta que hay un anillo acá, ¿sí? Si la bolsa está quieta, la cuerda T3 está tensionada y la cuerda T3 que está tensionada tensiona la cuerda T1 y tensiona la cuerda T2, ¿sí? Entonces podemos suponer que este cuerpo, que este puntito que estoy poniendo acá, también va a estar quieto, también va a estar en reposo, ¿sí? Por lo tanto, uno puede decir, che, si la bolsa está en reposo, este punto también va a estar en reposo, por lo tanto la suma de fuerzas sobre este punto también tiene que ser cero. ¿Bien? Bueno, representemos esas fuerzas primero que nada. Vamos a tener en la dirección de la cuerda esta que está para acá, una fuerza de tensión. ¿Ven ahí el verde? No se ve nada, ¿no? Una fuerza de tensión T1, ¿sí? En la dirección de la otra cuerda, a ver si este se ve mejor. Una fuerza de tensión T2, ¿sí? Y acá pasa algo interesante. Estudiemos de vuelta un ratito o analicemos la cuerda T3 que está atada a la masa y está atada al anillito, ¿sí? Esa cuerda se supone que está tensionada en todos sus puntos, ¿sí? Y ahí vamos a ocupar un concepto físico que es el de cuerda ideal y vamos a decir lo siguiente. Como la cuerda T3 es una cuerda ideal, una cuerda ideal, ¿qué quiere decir que es una cuerda ideal? No tiene masa y no se deforma. ¿Sí? Entonces vamos a decir, todos los puntos de esta cuerda están igualmente tensionados, ¿sí? Entonces, fíjense un minuto. Ponemos ahora nuestro punto de análisis en el puntito rojo este que está acá, ¿sí? Sabemos que está atado por arriba con las dos cuerdas que lo están manteniendo atados, ¿sí? Al techo. Pero por debajo yo tengo esta enorme masa que está tirando, ¿sí? En este sentido. ¿Cómo represento yo esa interacción en este punto? Y con una fuerza que me está diciendo, che, este coso me está tirando para abajo. Entonces voy a decir que esto viene así. Sobre mi anillito va a estar actuando entonces una fuerza de tensión
que yo voy a llamar T3', ¿sí? ¿Por qué le pongo T3' y no T3? Porque T3 estaba actuando sobre el bloque de cemento. T3 es una fuerza que actúa sobre el bloque de cemento, ¿sí? Momento. T3' es una fuerza que actúa sobre este anillito, ¿sí? Por eso la diferencia en nombre. ¿Me siguen hasta ahí? Momento. Es una fuerza de tensión sobre la misma cuerda, ¿sí? Ejercida porque el bloque de cemento, desde el punto de vista de este puntito, el bloque está tirando para abajo. Desde el punto de vista del bloque de cemento, la cuerda está sosteniendo, ¿sí? Son dos puntos de análisis distintos. Por eso los sentidos de las fuerzas, ¿sí? Es igual la pregunta. Tomo T3 para uno y T3 para el otro. T3' para el otro. ¿Y por qué hay otro T3 de arriba y abajo al lado? Estos que están puestos en negrita es porque así le han llamado a las cuerdas en el problema, ¿sí? Nada más que por eso. Entonces, ¿estamos hasta ahí? Y como decimos que la cuerda es ideal, el valor de la fuerza T3 es igual al valor de la fuerza T3', ¿sí? Entonces, por eso es que estamos utilizando esta suposición de cuerda ideal. Eso nos habilita a nosotros para encontrar y decir que T3' vale también 325 newton. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar T1 y T2. ¿Sí? ¿Cómo encontraríamos T1 y T2? Primero que nada, deberíamos hacer un sistema de referencia, un eje Y que apunte así, un eje X que apunte así, y encontrar las componentes de T1 y T2 en este sistema de referencia, para después hacer la suma. ¿Cómo hacemos eso? Este ángulo sabemos que vale 60 grados y el otro ángulo sabemos que vale 25 grados, ¿sí? Entonces, por propiedad, fíjense que esta recta, la recta del techo, es paralelo al eje X. Entonces, este ángulo también es 25 grados y este ángulo entonces también es 60 grados. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, con eso, ahora vamos a decir lo siguiente. Vamos a estudiar ese puntito y vamos a hacer suma de fuerza sobre ese punto. Bueno, antes de hacer la suma de fuerza, pequeño pasito y ya nos vamos, ¿no? Paciencia, que ya hay gente afuera esperando. T2X, T2Y, T1 en X, T1 en Y. Tenemos que descomponer, ¿sí? Entonces, ¿cómo deberíamos descomponer? Usar seno y coseno del ángulo de 60 grados para encontrar las componentes. A ver, vamos a hacer suma acá, ¿sí? Yo no quiero tener estas dos fuerzas. Yo necesito a esta fuerza descomponerla y desarmarla en su componente en X y desarmarla en su componente en Y. ¿Cómo hago eso? Usando seno y coseno del ángulo de 60 grados. Lo mismo con T2. Debería desarmar esta fuerza, encontrar su componente en X y su componente en Y. ¿Sí? Entonces, una vez hecho eso, el problema es bien sencillo, porque yo tengo que sumar todas las componentes que actúan en la dirección X y después tengo que sumar todas las componentes que actúan en la dirección Y. ¿Sí? Suma de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Suma de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Bueno, son ya las 10. Me parece que ya en cualquier momento nos tocan la puerta. Cortemos acá. Lo vamos a dejar ahí. ¿Qué es lo que faltaría por hacer?
hacer eso, básicamente. Poner todas las fuerzas que van en X, todas las fuerzas que van en Y, y hacer suma de fuerza en X igual a 0, suma de fuerza en Y igual a 0. ¿Bien?